Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy os voy a hablar de la dieta de protección gástrica. Este episodio viene un poco a completar el episodio 115 en el que os hablé de la gastritis, si era crónica o no y qué podíamos hacer. Y en ese momento me centré más en explicaros y en entender qué estaba pasando a nivel digestivo, y suplementación. Pero me quedé con las ganas, o me habéis pedido que profundice más en la parte de alimentación en este aspecto, ¿no? Cuando hay un daño en la mucosa, que al final es una de las herramientas que yo más uso en consulta. Como os digo, es un tema que veo mucho en consulta y además que genera como muchísima confusión, porque muchas veces las personas que llegan con molestias digestivas les han dado alguna recomendación de alimentación saludable muy general o simplemente medicación, pero no terminan de entender qué les está pasando ni por qué adaptamos la alimentación de tal manera o de otra. Lo primero es entender que cuando hablamos de dieta de protección gástrica, no estamos hablando de una dieta cerrada o rígida, ni de comer siempre a la plancha o hervido, que es lo típico, ¿no? Sin más. En realidad es una estrategia que utilizamos durante un periodo de tiempo lo más corto posible, para ayudar al estómago a recuperarse y a que funcione bien, a que digiera mejor, a reducir las cosas que irritan esa mucosa. Es decir, la idea no es restringir por restringir, sino facilitar el trabajo lo máximo posible al sistema digestivo. En un momento pues que está más sensible, que está más dañado o que no está al 100%, que no puede desarrollar su función del todo. Y por eso digo que no es una dieta estricta ni cerrada, porque es que aquí nos vamos a encontrar muchos niveles de estómago dañado, de estómago que no funciona al 100%. Gente desde que no tolere absolutamente nada a gente que le molesten algunas cosas. Entonces vais a ver que voy a intentar explicaroslo de la manera que se entienda para que luego podáis cambiar algunas cosas y aplicarlo a cada uno, porque es que no hay una dieta de protección gástrica, un protocolo cerrado que sea A, B y C. Ojalá fuese tan sencillo, ¿no? Pero como lo normal es que, pues que haya grados, haya diferentes situaciones. Por eso creo que lo importante es que entendamos el por qué hacemos cada cosa. Y además algo muy muy importante que iremos viendo también a lo largo de este episodio es que no todo es la comida. Muchas veces ponemos mucho foco en qué alimentos comer, qué no comer, qué evitar, pero como siempre explico, hay muchísimos otros factores igual o incluso más importantes que influyen directamente en cómo comemos, en cómo digerimos, en cuáles son los síntomas que tenemos a nivel digestivo. Pero como quizás no los podemos controlar tanto, porque la comida es como muy controlable en cuanto a que parece que yo he comido esto y me ha pasado tal, ¿no? Y como que le podemos achacar toda la culpa a la comida. Como es tanto controlable, nos centramos mucho en ella, pero en realidad hay otros factores que van a tener más peso. Así que en este episodio vamos a ver en qué situaciones tiene sentido hacer este tipo de dieta, en qué consiste realmente, más allá de las típicas listas de alimentos de prohibido permitido, y sobre todo pues cómo aplicarla un poco de forma práctica y realista, ¿no? Sin que sea algo muy restrictivo o muy complicado de mantener. Lo primero, vamos a empezar viendo en qué situaciones tiene sentido que apliquemos o hagamos una dieta de protección gástrica. Porque esto también es muy importante, no es algo que todo el mundo necesite hacer, ni mucho menos, o sea, es al revés, es una dieta pues un poco limitante y que cuando no tengamos que hacerlo, evidentemente no tengamos que hacerlo, ¿vale?
Generalmente la utilizamos cuando hay síntomas o hay algún diagnóstico que nos indica que la mucosa del estómago, esa capa de moco que recubre el estómago, está irritada. O simplemente que la digestión no se esté realizando de forma adecuada. Por ejemplo, uno de los casos más habituales es la gastritis. Tanto una gastritis aguda como una gastritis crónica, que en realidad cuando hablamos de aguda o crónica se refiere al tiempo de evolución. Aguda es como muy puntual, que ha ocurrido desde hace poco, o crónica cuando ya lleva un tiempo de evolución. No significa que vaya a ser para siempre. De hecho, de esto os hablo en el episodio 115, que cuando recibimos un diagnóstico de gastritis crónica, la gente piensa que esto ya va a ser para siempre, que va a ser crónico, porque entendemos la palabra crónico de esta manera, pero no es así. También es bastante frecuente en personas con infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que crece en el estómago y lo que va a hacer es ir dañando esa mucosa gástrica. Va generando una irritación, de hecho puede generar una gastritis derivada del Helicobacter pylori y también, pues, aparte del tratamiento médico, los hábitos, la alimentación y la suplementación va a ayudar a esta recuperación. De hecho, es de las cosas que yo creo que más trato en consulta a personas con Helicobacter pylori, tanto en el momento de tratarlo, que para mí es lo ideal, que lleguen en el momento que no han empezado a tratar para poderlo hacer bien, o, por desgracia, lo que más veo es personas que tras el tratamiento médico, tras los antibióticos, siguen igual o peor que al inicio. ¿Por qué? Porque se les ha atendido frente a la infección de Helicobacter pylori, pero no frente a ese daño en la mucosa, ese ambiente gástrico. Seguramente no hayan hecho una dieta de protección gástrica y no han tratado el resto de hábitos. Aquí no me voy a meter porque ya tenéis diferentes episodios en los que os hablo de Helicobacter pylori, que os los dejaré enlazados. Por si acaso habéis llegado aquí a un episodio sobre protección gástrica y queréis y tenéis Helicobacter pylori o habéis tenido, ¿vale? Otra situación típica en la que tenemos que realizar este tipo de alimentación son las úlceras gástricas o incluso duodenales, donde sí que es especialmente importante reducir esa irritación de la mucosa para permitir que esa mucosa cicatrice y se regenere. También vemos mucho en personas que tienen reflujo, ardor, con lo que llamamos esa dispepsia funcional. Tenéis un episodio también de dispepsia funcional. Me paso el día diciendo que tenemos episodios, pero es que es verdad. Hay un episodio de dispepsia funcional que en realidad es ese momento en el que nos han descartado diferentes razones por las que tenemos sintomatología y no saben cuál es. Muchas veces aquí en la dispepsia funcional hay un daño en esa mucosa, hay una hipocloridria, entonces las digestiones son pesadas, sensación de llenado muy temprano, de plenitud temprana, me tomo 2 bocados de comida y siento que estoy empachada, hinchazón, malestar después de comer. Aunque no haya una clara lesión o una clara causa como un helicobacter o una úlcera, ¿no? O incluso también lo podemos hacer, que esto no se tiene muy en cuenta, en contextos de tomar medicación, por ejemplo, con el uso de antiinflamatorios o incluso algunos antibióticos u otros fármacos que irritan la mucosa, por ejemplo, una aspirina en personas que están anticoaguladas. Pues en estos casos, durante un tiempo, sí que se puede a lo mejor cambiar un poquito la alimentación para que ayude a esta mucosa que se va a ver un poquito irritada. Al final, más allá del nombre del diagnóstico que nos hayan puesto, hay una serie de síntomas que nos van a dar pista de que ese estómago necesita un poquito de ayuda. Yo siempre explico que es como unas muletas. Vamos a poner muletas al estómago mientras ayudamos a reparar esa mucosa. Entonces no quiere decir que vaya a ser para siempre. De hecho, es muy importante que ese mensaje se nos quede, que esta dieta no es para siempre. No es una forma de comer, ni que sea más saludable, ni que tengamos que mantener de por vida, sino una herramienta, acordaos de las muletas, una herramienta puntual que vamos a utilizar en algunos momentos para mejorar esos síntomas y sobre todo pues para ponérselo muy fácil al estómago mientras recuperamos esa función del sistema digestivo. Y antes de ponernos a hablar sobre alimentación, que al final es a lo que hemos venido, es muy importante que tengamos en cuenta algo que muchas veces se pasa por alto, como ya os he dicho antes, ¿no? Que es ese papel del sistema nervioso. Y esto es fundamental entenderlo, porque la digestión no depende solo de lo que comemos. Siempre le echamos la culpa a lo que hemos comido justo antes. Y a veces tiene relación, pero muchas veces depende del estado en el que está nuestro cuerpo cuando comemos. Es decir, no es tan importante lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y es que nuestro sistema nervioso autónomo
tiene esos dos modos que siempre os explico, ¿no? El simpático, que es el de alerta, estrés, huida, el que nos persigue un león, el que estamos en peligro de muerte, entendedlo así. Y el parasimpático, que es el que se activa cuando estamos en modo descanso, relajación y entre otras cosas, pues la digestión. Entonces, para que la digestión se produzca de forma correcta, necesitamos estar activando ese sistema parasimpático. Es decir, un estado de calma, de estar tranquilos, de haber respirado, para que el cuerpo detecte que no está ante un peligro y pueda dedicar energía a digerir, a absorber, a reparar, a movilizar el sistema digestivo. ¿Qué pasa? Pues que la forma de vida que tenemos ahora, muchas veces comemos con prisas. Y ya no con prisas porque tengamos que comer rápido, sino porque estamos con un estado de tensión por dentro, pensando en una cosa que tenemos que hacer, mirando el móvil, preocupados, delante del ordenador, o directamente tenemos un estado de estrés mantenido en el tiempo de forma constante. Entonces, en este contexto, aunque la comida sea perfecta, la digestión no va a funcionar igual. Y muchas veces que la comida sea perfecta también nos ha generado un estrés. Por eso siempre digo que la teoría de la comida, genial, pero tenemos que, una vez sabemos la teoría, adaptarla a una realidad de cada uno. Y esto va a ser súper individual y muy del contexto en el que estemos. Entonces, muchas veces, personas muy perfeccionistas, cuando les ponemos una pauta, sea la que sea, vamos a hablar de esta en concreto, quiere hacerlo tan bien, quiere hacerlo tan perfecto, que eso le genera un estado de estrés y dices, es que ni comiendo una cremita súper suave. Claro, ¿por qué? Porque estás comiéndolo desde el estrés, ¿vale? De hecho, es que este estrés no afecta solo a cómo digerimos, sino también puede aumentar la inflamación, altera también la motilidad del intestino, es decir, no solo afecta a un punto, sino que va afectando a todos los puntos del sistema digestivo. Por eso, como os digo, en consulta a veces, cuando veo personas que se están cuidando mucho la alimentación y siguen teniendo síntomas, me centro mucho en mejorar ese sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenéis varios episodios, pero ante la duda, lo primero es hacer unas respiraciones profundas, 3 respiraciones profundas que no te llevan más de 30-40 segundos, para parar desde la calma. Ya no es, si tienes 20 minutos para comer, te sobra. Es hacerlo desde la calma, no es más prisa, es más calma. Incluso tengo una paciente que hace meditación antes de empezar a comer, 5 minutos, y eso ha sido clave para mejorar sus síntomas digestivos. Porque aunque no seamos conscientes a veces de que estamos desde el estrés, porque a lo mejor llevas así toda tu vida, y tú dices, no, yo no estoy estresada, pero a lo mejor sí, a lo mejor ese sistema nervioso está activo todo el rato. De hecho, yo siempre explico que la digestión no empieza en el intestino o en el estómago, sino que es en la boca, masticando. Y cada vez cambio más esta frase y digo que la digestión no empieza en el estómago, que empieza en el sistema nervioso. Y es que claramente cada vez lo tengo, hay más evidencia. No me hace falta un estudio o un metaanálisis de 1000 personas, sino que en consulta lo ves claramente. Así que ahora ya, después de este apunte que quería dejar claro desde el principio, ahora sí vamos a ver en qué consiste realmente una dieta de protección gástrica, pero vamos a hacerlo pues un poquito diferente, porque no quiero explicarlo como una lista de alimentos permitidos y prohibidos, aunque esto quizás dices, no, pues es que a mí me viene mejor, ¿no? Me ayuda más. Sí, pero no entendemos el porqué, que es lo que os decía al principio. Quiero que entendáis muy bien el porqué de cada cosa para que podáis aplicarlo o adaptarlo a vosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo de este tipo de dieta no es solo evitar algunas cosas, sino principalmente reducir la irritación de la mucosa, facilitar, ponérselo muy fácil a la digestión y favorecer la recuperación del estómago. Pensad que ese pie roto es ese estómago dañado y por eso le hemos puesto muletas. Entonces, para conseguir esto, hay varios principios que son importantes en cualquier lista de alimentos. Lo primero es la textura y la forma de cocinar los alimentos. En general, los alimentos cocinados se toleran mejor que los crudos. Pensad que el cocinado es una parte de predigestión. Entonces, va a requerir menos trabajo digestivo. Por eso, cuando estamos muy sensibles, se suelen priorizar pues, verduras cocinadas frente a una ensalada, por ejemplo. También influyen mucho las técnicas de cocinado. No es lo mismo un alimento que esté hervido, al vapor o al horno, que frito o rebozado. Porque ya veremos que la grasa retrasa mucho el vaciamiento del estómago. Por tanto, al estar frito,
pues va a favorecer que sea más pesada la digestión. Entonces, cuanto más suave sea el cocinado, más fácil y más ligera va a ser esa digestión. El segundo punto es que sea muy digerible. Y aquí no solo hablamos de si un alimento es más saludable o no, sino cómo de fácil es que se digiera ese alimento en concreto. Por ejemplo, como os decía, una comida muy rica en grasa, aunque sea con alimentos de buena calidad, puede hacer que la digestión sea más lenta y más pesada. Pues por ejemplo, un salmón, un atún, dices, no, es un pescado azul, graso, perfecto, ¿no? Pues en una fase de una irritación gástrica muy potente, esto puede aumentar mucho los síntomas, ¿vale? Por eso, en este contexto, cuanto más ligeras sean las comidas, mejor. Eso no quiere decir que sean bajas en calorías, pero sí más fáciles de digerir, de gestionar para el sistema digestivo. Y el tercer punto para mí clave es la irritación. Hay ciertos alimentos o sustancias que pueden irritar directamente la mucosa del estómago y incluso hay algunos que pueden aumentar la producción de ácido, que en este caso no queremos. Más adelante sí, pero de momento no. Y esto puede empeorar los síntomas, ¿vale? En personas que ya, imaginad que la mucosa está muy dañada, yo cuando no lo visualizáis, os pido que os lo imaginéis como si tu piel estuviese muy dañada. Ya te has hecho un raspón, o te has hecho una herida, o te has quemado. Pensad que habrá cosas que al poner encima te irriten, ¿no? Te escuezan, te molesten. Pues aquí, pensadlo de la misma manera. Y esos alimentos o sustancias suelen ser el alcohol, el café, el té, los picantes, el chocolate, el cacao, algunos alimentos más ácidos que pues, el limón, la naranja, la mandarina, incluso dependiendo de la persona, alimentos, o sea, frutas que no son tan ácidas, pero el kiwi, la fresa, incluso los arándanos, esto depende mucho de cada persona. Por eso os digo que no hay una dieta cerrada, porque yo no os voy a quitar los arándanos a todos, pero una persona con el estómago muy, muy, muy irritado, pues sí que le voy a hacer entender que mire a ver qué tal, que pruebe, ¿no? Qué tal le sientan los arándanos y si le molestan, pues explicarle que es por ese pequeño ácido, que más adelante los probaremos, pero que de momento no. Pero no podemos hacer una dieta tan restrictiva para personas que a lo mejor tengan una pequeña gastritis aguda. Y por eso he puesto como un cuarto principio a tener en cuenta aquí en mis apuntes, individualizar. Porque es que, ya os digo, no hay recomendaciones generales, cada persona tiene una tolerancia diferente. Hay personas que el tomate les sienta mal y otras que lo toleran perfectamente, pues entonces en ese caso no vamos a quitarlo. O lo mismo con el café. Pues hay gente que me dice, no, es que me tomo un café y veo las estrellas. Y otras personas no. O otras personas en ayunas les sienta mal, pero si han comido algo y han desayunado y luego se toman el café, bien. Pues entonces seamos un poco... bueno, pues es que en eso consiste mi trabajo, ¿no? En individualizar en cada uno y hacerlo de manera personal a cada uno. Y por eso... las dietas de cajón, que aunque las criticamos como que se hacen solo en medicina y que te dan una dieta de los años 50, a día de hoy se sigue haciendo en muchas consultas de nutrición. Entonces, no, individualizar en cada paciente es individualizar en cada paciente. Y esto me parece muy importante, no solo porque evidentemente pues cada uno tiene unas necesidades, sino porque así evitamos caer en restricciones innecesarias, porque muchas veces miedo a que algo te siente mal, pues eliminamos todo y ya está, ¿no? Y realmente eso puede ser que no sea un problema y que la dieta cada vez sea más limitada, la hace más difícil de sostener, una dieta con muy poca adhesión y además que podemos caer en tener miedo luego a algunos alimentos, en generar una mala relación con la comida. Así que si tuviéramos que resumir todo este punto anterior es que la dieta de protección gástrica no es una lista de alimentos buenos o malos, sino que entendamos que es una forma de comer y de tener en cuenta cómo está nuestro sistema digestivo y ponérselo lo más fácil posible. Priorizando alimentos que estén cocinados, de forma de cocinarlos muy fácil, que la digestión sea lo más sencilla y reduciendo todo lo que irrita a la mucosa lo máximo posible, adaptándolo a la tolerancia de cada persona. Y ahora ya sí que sí, una vez entendido estos principios básicos, vamos a bajar esto un poquito a tierra y vamos a hablar de alimentos, eso sin que nos quedemos con la lista rígida de permitido o no permitido, pero bajándolo ya a verduras, iba a decir, a alimentos de verdad. Entonces, como ya hemos dicho, alimentos que sean fáciles de digerir y que no irriten. Vamos a empezar uno por uno. Por ejemplo, cuando hablamos de verduras, las verduras cocinadas van a ser mucho más digestivas y digeribles que una ensalada, como ya hemos comentado. Además, la fibra, cuando está cocinada, es más fácil de digerir.
Entonces, aquí ¿qué verduras priorizo? Siempre suelo mandar calabacín, zanahoria, calabaza, judías verdes, acelgas, espinacas, antes que las que son muy fibrosas como brócoli, coliflor, alcachofa, ajo, cebolla, ¿vale? Entonces todo esto cocinadito, un calabacín cocinado, una crema de calabacín, en daditos a la plancha, al horno y todos los demás igual, pues perfecto. A nivel de proteína, normalmente se toleran mejor las proteínas que son magras, que tienen baja grasa. El pollo, el pavo, el pescado blanco, los huevos, pero sobre todo huevos en preparaciones como tortillas o revueltos. Los cocidos no, sí, también, pero menos. Entonces va a depender de cada persona. Si toleras los huevos cocidos, perfecto. Si no, prioriza el huevo más en revuelto. Al final lo que buscamos es que sean fáciles de digerir y que no aporten mucha grasa, que como ahora veremos, genera un poquito más de lentitud en el estómago, retrasa mucho el vaciado del estómago. Aquí yo también a veces recomiendo que hagamos preparaciones de carnes que ya vienen un poquito más predigeridas. Por ejemplo, la carne picada, ya sea en carne picada, en una hamburguesa, en una albóndiga, al estar picada ya está como masticada, ya está cocinada por todos los lados. Va a ser más fácil de digerir que pues un chuletón, ¿no? Si tenemos que elegir ternera, que no sería mi primera carne a elegir, por supuesto, mejor una carne de ternera picada que un chuletón de ternera. Y luego, además, en las carnes a lo mejor también podemos dejarlas macerando. Por ejemplo, si cortamos la carne y la dejamos con un poquito de especias y limón media horita antes de empezar a cocinar, pues eso está digiriendo, está cortando un poquito esas proteínas y las está haciendo más digestivas. Como os dais cuenta, la carne o el pescado más graso, pues no está en nuestras primeras opciones. ¿Que tú toleras perfectamente las sardinas? Pues perfecto, inclúyelas, pero que tengas en cuenta que es normal que quizás un pescado más graso sea menos digestivo y por tanto pues que prioricemos las que acabamos de nombrar. Como fuente de hidratos de carbono, pues suelen ir muy bien, funcionar muy bien los tubérculos, pues patata, boniato, yuca, y también opciones como arroz, quinoa, trigo sarraceno, porque son más suaves a nivel digestivo. Aquí intentaría evitar todo lo que sea integral. ¿Por qué? Porque al final hay más fibra y sienta peor. No he dicho, pero también, pues por ejemplo, un pan de espelta aquí sentaría bastante bien, suele sentar muy bien. Es verdad que cuando hablamos de panes suelen sentar mejor cuando están tostados, ¿vale? Pero bueno, esto ya es detalle. En cuanto a la fruta, por ejemplo, pues muchas veces se tolera mejor cuando está más madura o incluso cocinada. Pues por ejemplo una compota de manzana, una compota de pera, y a veces incluso les mando gelatinas. ¿Por qué? Porque la gelatina tiene ese aporte primero de textura más suave y también nos está aportando agua que nos va a ayudar a hidratar mucho esa mucosa que pensad que está tocada, ¿vale? Entonces yo aquí evitaría pues frutas muy fibrosas y crudas, ¿no? Una manzana verde, un plátano verde, intentaría evitarlo pues porque no es lo más digestivo. De nuevo, hay que personalizar totalmente. Y luego las grasas son muy importantes porque necesitamos esa grasa, pero vamos a intentar introducirlo en cantidades moderadas y introducirlo en todas las comidas en pocas cantidades. Es decir, no hay que eliminarlas ni evitarlas, simplemente pues evitar esas comidas que sean muy muy ricas en grasa. Pues yo siempre explico, ¿no? No te tomes un salmón, un tartar de salmón con aguacate, el salmón graso encima crudo con aguacate graso, pues no es ¿es saludable? Perfectamente saludable. ¿Es lo mejor para esta opción? Pues no. Y como ya hemos mencionado, pues hay sustancias que sobre todo con frecuencia empeoran los síntomas, ¿no? Como ya hemos visto, el alcohol, el café, los picantes, comidas muy grasas, procesados, alimentos muy ácidos. Pero bueno, vuelvo a insistir en que esto tiene que ser más personalizado, no todo el mundo reacciona igual. Que algo esté en una lista a evitar no significa que necesariamente te tenga que sentar mal a ti. Y por eso está muy bien que entendamos el porqué de cada cosa. Y al igual que hablábamos antes de la importancia que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático y que tenemos que comer desde la calma, pues hay otros hábitos que marcan la diferencia y que sobre todo subestimamos casi siempre. Uno de los más importantes es comer despacio y masticar. Parece básico y de hecho es que parece tan básico que casi nadie lo aplica.
Pero es que cuando comemos rápido, el estómago recibe la comida prácticamente sin procesar. Igual que os decía antes que la digestión empezaba en el sistema nervioso, el siguiente paso es masticar. Si el pollo, en vez de que llegue al estómago bien troceadito por los dientes, llega un trozo de pollo, eso se lo estamos poniendo muy difícil al estómago porque no es su función tenerlo que masticar, ¿vale? Y eso hace que tengamos que trabajar mucho más, y algo que en un contexto de un estómago muy sensible, con una sensibilidad gástrica, pues no ayuda mucho. También es importante que intentemos no comer con prisas, ¿no? Lo que decíamos antes, no comer estresados, no comer corriendo. A veces pues no podemos evitarlo, a veces hay que saber en qué contexto estamos, pero bueno, pues pequeños gestos como parar un momento antes de empezar a comer, como os he dicho antes, a respirar, pues vaya a cambiar la forma en la que comemos. Y luego, si creéis que no vas a tener nada de tiempo porque, no sé, porque tienes 5 minutos para comer, que habría que revisar ahí cómo lo hacemos, también yo muchas veces digo, pues un puré, un gazpacho, bueno, un gazpacho justo en este punto no, pero un puré, y que le añadamos la proteína, algo líquido que no tengamos que masticar, puede a lo mejor ayudar a que por lo menos lo que llega al estómago llegue digerido. Otro punto que nos puede ayudar es no tumbarnos justo después de comer, sobre todo cuando hay mucho reflujo o acidez, porque al tumbarnos pues facilitamos que esos jugos suban hacia arriba, ¿vale? Y además es que hacer la digestión es más incómodo. Si te quieres tumbar, o sea, si te quieres dormir más bien, ponte en una situación un poco más perpendicular, o sea, como si estuvieses sentada. En cuanto a espaciar comidas o no, este es un punto clave que nos va a demostrar que esto es súper individual. Lo ideal y la teoría es espaciar un poco las comidas. En lugar de estar continuamente comiendo todo el rato, pues hacer descansos digestivos, ¿no? Que entre cada comida pasen pues 4 o 5 horas. De esta manera el sistema digestivo descansa. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que necesitan comer muy poquita cantidad para que el digestivo les funcione, pero claro, tienen hambre cada menos tiempo, ¿no? Más rato. Entonces, en estos casos, pues yo os digo, vale, no picotees todo el rato, pero sí que hagas 5 comidas, por ejemplo. Entonces haces un desayuno, una media mañana, una comida y entre medias descansas. ¿Qué es poco tiempo? Sí, pues que a lo mejor si te metes un desayuno tan contundente como para llegar a la comida sin hambre, es suficiente como para que estés toda la mañana con una digestión muy pesada. En cambio, si haces un desayuno más pequeño, tu digestivo lo tolera mejor y luego a mitad de mañana comes otro poquito, te va bien. Por eso hay que individualizar, ¿vale? Si lo toleras, mejor hacer espacio. Si no lo toleras, no pasa absolutamente nada y haz diferentes comidas durante el día. De la misma manera, intentar no beber mucha agua durante la comida ayuda, ya que beber grandes cantidades de líquido mientras estamos comiendo puede diluir esos jugos gástricos, puede hacer que la digestión sea un poquito más lenta, más pesada. Así que en general puedes beber un poco de agua, pero lo que recomiendo es no beber grandes cantidades. Igual que decíamos antes que no tumbarnos justo después de comer, pues por la noche vamos a intentar cenar con una antelación para que lleguemos a la cama sin la comida ahí hasta arriba. ¿Qué pasa si es que tienes que cenar muy tarde porque tu horario de trabajo es muy tarde y te vas pronto a la cama porque, bueno, pues por lo que sea? Pues vamos a intentar que esa cena sea muy ligera. En esos casos a lo mejor merece la pena hacer una merienda un poquito más intensa, que sea como esa merienda cena, y a lo mejor a la hora de cenar pues comer algo más ligero para que no te sea muy pesado. De nuevo, aquí la clave es individualizar. Repito muchos estos ejemplos así raros para que nos demos cuenta que es que no, la teoría está genial, pero que luego tenemos que entender el contexto de cada uno. Porque muchas veces en redes sociales tenemos que cenar a las 8. Y luego, claro, la gente dice, pero es que yo, claro, yo a las 8 estoy trabajando, yo a las 8 me he ido a entrenar, o yo a las 8, suerte si he dado de comer he dado de cenar a mis hijos. Y nos agobiamos. No, genial a las 8 quien pueda, quien quiera y a quien le cuadre y le venga bien. Pero eso no quiere decir que tenga que ser una verdad absoluta y el resto que no lo haga si lo está haciendo mal. Y esto lo digo porque uno de los errores más habituales que me encuentro es hacer las dietas, en general esta en concreto, muy restrictivas, y a veces por miedo a que algo siente mal se empiezan a eliminar cada vez más alimentos hasta que la dieta se vuelve muy limitada. Y no es solo eso, sino que es que además nos empieza a dar miedo comer a largo plazo. Un alimento que nos ha sentado mal en un momento
tenemos miedo a la hora de comerlo. Y ya sabéis que si nos comemos algo con miedo, lo más probable es que nos siente mal. ¿Por qué? Porque estamos activando ese sistema nervioso simpático del que hemos hablado antes. Y es casi el mismo efecto de que comer con estrés, ¿no? No se va a generar todos los movimientos, todos los jugos gástricos, todas las enzimas, etcétera, porque estamos activando el sistema nervioso simpático, el de huida, el de peligro, entonces el cuerpo no pone toda esa energía en esa digestión. Por este motivo también vamos a ver qué hacer, cómo ir reintroduciendo alimentos, porque ya hemos dicho que esta dieta no es algo para siempre, entonces vamos a ver qué hacer y cómo ir reintroduciendo algunos alimentos, porque es tan importante saber cuándo empezarla como también cuándo terminarla. Entonces, como esto es una fase, una herramienta puntual y la utilizamos cuando hay mucha sintomatología, cuando empecemos a notar que hay una menor sintomatología, vamos a ir poco a poco introduciendo alimentos. Lo ideal es ir haciéndolo poco a poco, observando cómo responde el cuerpo. Yo lo que recomiendo es no introducir muchos a la vez, sino introducir poco a poco, sin que tampoco sea muy pautado, sino ir probando algunos alimentos en pequeñas cantidades. Siempre explico que en pequeñas cantidades la molestia puede ser pequeña. Si introducimos mucha cantidad, a lo mejor hay una mayor molestia. Entonces, en pocas cantidades, poco a poco, simplemente para relajar a la mente y decir, mira, ves, me ha sentado bien. Y entender que a lo mejor, si nos sienta mal, pues hay ese pequeño retroceso que ni siquiera es un pequeño retroceso, sino una sintomatología más molesta ese día y no pasa nada, ¿vale? Que un alimento un día no siente bien no significa necesariamente que tengas que eliminarlo para siempre, ni que tengamos que volver a hacer una dieta muy restrictiva. Puede depender mucho del momento, de la cantidad, como os digo, incluso también del contexto, de lo que hayamos comido en el resto del día y en ese mismo momento, ¿vale? También es una buena idea que empecemos a introducir alimentos que antes ya tolerabas bien y que quitaste un poco por las recomendaciones generales, pero no porque supieses que eso te sentaba siempre fatal, ¿no? O sea, yo no empezaría reintroduciendo quizás un alimento, un picante. Pues vamos a reintroducir a lo mejor algunas verduras más fibrosas, pero cocinadas, a lo mejor un pescadito azul, que bueno, no es lo que mejor me sentaba porque me resultaba muy pesado, pero no era muy irritante, ¿no? Entonces, de esta manera vamos poquito a poco y al ritmo que tu cuerpo te mande, porque los síntomas son el mejor indicador y el mejor marcador del ritmo que tenemos. Y creo que con esto tenemos un repaso bien hecho a una dieta de protección gástrica y aunque puedo pecar de ser muy repetitiva, quiero que te quedes con la sensación y con las ideas claras de que es una herramienta muy útil para momentos concretos, pero que no es una dieta ni estricta ni rígida ni que haya que mantener para el tiempo. También que no todo es alimentación, que el sistema nervioso, el estrés, los hábitos juegan un papel fundamental en cómo nos sienta la comida y en cómo funciona nuestra digestión. Y que seguramente pues no tengas que hacerlo perfecto, que no lo hagas de manera estricta, que no le tengas miedo luego a los alimentos y que la mejora nunca es lineal y que siempre va a ser progresiva, así que no le cojas miedo a la comida, que es lo que peor podemos hacer cuando hacemos un tratamiento de estos. Y que por supuesto, además de esta dieta de protección gástrica, lo acompañes de un tratamiento para mejorar esa mucosa, como os contaba en el episodio 115, que muchos lo habréis escuchado, pero quien no lo haya escuchado, os recomiendo antes o después de este episodio haberlo escuchado para completar con esa parte de suplementación de la que os hablo en ese episodio. Y como siempre, si este episodio te ha resultado interesante o crees que le puede resultar útil a alguien, que lo compartas con estas personas y así me ayudas a llegar cada vez a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.